y nuestro amado Señor. Gracias por tenerte como Dios, como ayudador, como sanador, como restaurador de nuestras vidas. Gracias porque nos une la misma fe, la misma confianza, la misma esperanza, y es así como tomamos las mismas promesas de tu palabra que nos son comunes a todos los que en ti creemos y confiamos. Invocamos tu glorioso nombre sobre tantos pastores, líderes, presbíteros. En el caso de mi amado pastor Guerra, un oficial de la Junta Internacional. Señor, gracias porque eres nuestro sanador. Todos ellos están mencionados por nombre delante de ti, Señor amado. Sus familias, las iglesias que atienden, tantos hermanos y hermanas que están padeciendo esta circunstancia de COVID. Por favor, por tu misericordia, detén esto. Mira la impotencia humana, la incapacidad del hombre para controlar esto. Mira que estas vacunas, Señor, no han hecho ningún efecto aún, Señor amado. Por eso pedimos que tú, que sí puedes, oh Dios, inmunizar el organismo, proteger nuestras células, cada uno de nuestros órganos, Señor, hazlo por tu misericordia, restaurando los que están en una UCI, los que están con un ventilador, Señor, iniciando ese proceso, por favor, que no se requiera un entubamiento en ellos. En el nombre de Jesús te presento ahora esta audiencia, en radio, en televisión, en las redes sociales, para que a todos nos bendigas al continuar estudiando tu gloriosa y bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Muy bien, entonces hoy les invito a abrir la Biblia en el libro de Números, capítulo 22, por favor. Tome su Biblia, que supongo la tiene allí, y va a abrir la escritura en el capítulo 22. Voy a leerles una de las narraciones que abundan en la escritura. En este caso, en el libro de Números, el caso de Balaam, el profeta mercenario, así llamado. Y voy a compartir con ustedes estos versículos iniciales, desde el 21, no son los iniciales, hasta el 30. Vamos a leer 9 versículos, en Números 22, 21 y siguientes hasta el 30. Dice la palabra: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asno y fue con los príncipes de Moab. Continuamos allí en la pantalla o allí, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso, sigamos con el 23, hijo, gracias. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me has azotado estas 3 veces? ¡Ay, santo! Entonces, sigamos al 29, por favor, y hasta el 30. Dice el versículo 29, y Balaam respondió al asna: ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Ay, santo. Y el asna dijo a Balaam: ¿soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Amén. Hasta aquí la lectura. El comentario es fácil, este pasaje no es complicado de interpretarse, no necesita mucha exégesis ni hermenéutica. Es un episodio único, donde un asna, el apóstol Pedro dice que hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Sí, tuvo momentos en que la ira lo ensegueció a tal extremo que llegó ahí, mire, a hablar, a interactuar, a conversar con un asna. Cosa espantosa. Dios nos guarde de oír una voz humana en la boca de un animal y más de un asna. Pero estaba tan enseguecido que hubo este diálogo entre ellos. La azotó 3 veces el asna, como era Dios que hablaba por el animal, no era el animal. Le preguntó si 3 veces por qué lo había azotado.
estamos hablando del imperio de la ira. Y aquí tenemos un ejemplo bastante negativo, como la ceguera, cómo entorpece. Ayer estuvimos viendo todas esas consecuencias, cómo le hace cometer locuras a la persona que se deja llevar por ella, lo dice Proverbios. Y aquí estamos, amados hermanos, hablando de ese episodio. Hoy vamos a tratar de concluir este tema, si es que el tiempo nos lo permite, pero de verdad que aquí tenemos ese ejemplo, entre otros más que tengo para citarles en su momento. Entonces la ira entorpece temporalmente, en el tiempo que dure, ese estado emocional en la mente, en el cerebro, en la voluntad de su víctima. Durante ese tiempo anestesia su cerebro. Así como hay, escuchen esto, en nuestro organismo hay una sustancia llamada adrenalina, que el cerebro ordena que invada nuestro cuerpo cuando tenemos, por ejemplo, un susto espantoso o un miedo terrible. En un momento así, la adrenalina invade nuestro cerebro y perdemos las sensaciones de dolor, de cansancio, de fatiga. Y el instinto en ese momento es correr, salvarnos. Después miramos para atrás y decimos a qué hora pasamos por allí. Es que en ese momento, debido a la premura, al susto, al pánico que nos invadió, entonces la adrenalina anestesia el cerebro para no percibir sensaciones. No es que no se den. Ahí está el cansancio, ahí está la fatiga, ahí está el dolor. Solo que el instinto de conservación hace que corramos, que escapemos bajo ese efecto. La ira tiene un efecto parecido cuando es intensa. Entonces anestesia el cerebro, la voluntad, y la persona comete locuras como esta. Es una locura hablar con un animal. Por eso hablemos hoy de eso. Yo les estaba diciendo en una emisión antepasada que un hombre bajo el imperio de la ira golpeó con mucha fuerza, mucha ira, el animal que estaba tratando de ordeñar una vaca en su corral, y le dio tan duro la palmada en el anca al animal que toda la palma de la mano se le desolló. Se le hizo una gigante ampolla de sangre. Lo inhabilitó varios días, semanas, para poder trabajar. Otro hombre, un padre de familia, en un momento de ira, golpeando con un machete de plana al hijo. El niño de 8 o 9 años metió su mano en instinto defensivo y fue cortado en una mano. Los llevaron al puesto de salud del pequeño poblado cerca del cual vivían, para ir a mentir allá y decir cosas para que curaran al niño. Todo eso bajo el imperio de la ira. Cuidado con ella. Hoy vamos a ver cómo evitarla, no evitarla, sino controlarla. Evitarla es casi imposible. Ayer vimos que Dios mismo se airó, aquí lo dice, se molestó. Sí, pero es una ira positiva porque es provocada por la conducta desobediente, torpe e insensata de sus hijos. Eso molesta a Dios. También nosotros en un momento dado nos podemos molestar. Hay que tener control sobre ello. ¿Cómo controlar la ira? Oigan Efesios 4:26, que ayer fue uno de los últimos textos que leímos. Hoy volvemos a Efesios 4:26. Vamos allí, por favor, hijo mío, para buscar, y allá también busquen Efesios 4:26. Gloria a nuestro Dios. Vamos a buscarlo prontamente, que primero lo encuentre, pues lo leemos. Gloria al Señor, y yo lo tengo aquí. En el libro de Efesios dice la palabra de la manera que sigue: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está la palabra ira y enojo, que son los que estamos tratando, la ira o el enojo. Y aquí da por hecho que en un momento dado el cristiano se enoja, se molesta, incluso le llega a dar ira, pero que no peque. Usted dirá, pero ¿cómo así? Sí, señor, usted puede sentir un momento ira. Por ejemplo, usted está paseando a su niño por el parque, de pronto pasa un vecino con el perro y el perro prende a su niño a morderlo. Obviamente usted en ese momento siente ira contra el perro, incluso contra el dueño que lo descuidó, pero eso no lo lleva a agredir al dueño, ni a matar al perro. ¿Ve usted? Tiene que haber algún arreglo médico e inclusive jurídico, porque en ese momento uno, cuando ama, también odia lo que le hace daño a ese amor. Sí, señor. Así como uno ama al bebé, odia el perro vecino que lo muerda. Alabado sea el Señor. Así como ama a uno, a su hijo o a su hija, o también se siente ira por el que lo insulte y lo maltrate. Estos días en Bogotá hubo un episodio muy doloroso. Un jovencito fue atracado por los ladrones cerca de su casa. Cuando el padre oyó los gritos de su hijo, los identificó inmediato, salió en su defensa, como es obvio. Pero los ladrones le dispararon al papá, lo hirieron de muerte. Llegando al hospital murió. Eso fue noticia nacional.
Muy triste. ¿Qué llevó a eso? El amor por su Hijo. Entonces, ¿cómo es que controlamos? No dando lugar, oiga bien, al pecado. Airaos, pero no pequéis. Control, en el nombre de Jesús. Otra fórmula, que no es química, no es matemática, no es álgebra. Amén. Esto no es raíz cuadrada. Esto es bíblico y entonces tampoco es teoría, es práctica. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:8? Dice, ruego pues, vean este hermoso versículo, 1 Timoteo 2:8, dice la palabra, a ver si lo encuentro. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, allí está. Que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, ¿sin qué? Sin ira ni contienda. Es decir, que no esté mezclado con nuestra oración la ira, la indignación, el enojo. Que le digamos, Señor, líbrame, guárdame. Algunos psicólogos dan una fórmula sencilla, dicen que funciona. Que cuando usted sienta mucha ira, cuente hasta 10, despacio. 1, 2, que se gaste 10 segundos contando. Y de una vez que cuente 10, es muy probable que ya su cerebro, por estar contando, entonces se vuelva normal, se normalice. Alabado sea el Señor. Eso dicen algunos. Yo no he usado todo ese método, gracias al Señor, espero no tener que usarlo, pero algunos dicen que eso funciona temporalmente. Entonces, orando a Dios, pidiéndole que nos ayude, bendito el nombre del Señor, y actuando siempre con cordura. Siempre pide al Señor, dame cordura, dame mesura, dame un temperamento controlado, porque ya vimos que la ira es una expresión del carácter no educado, no controlado. Bendito sea el Señor. Saben ustedes que en el campo secular, especialmente en el mundo político, ustedes saben que en el mundo siempre hay las tendencias filosóficas, políticas, ideológicas. Y así como hay políticos de una y de todas las tendencias, también hay periodistas, reporteros, que transmiten y hacen entrevistas y reportajes. Y entonces hay políticos que ya tienen claro qué periodista, de qué tendencia o vertiente ideológica es, para concederle o no entrevistas, porque saben que el que es contrario es posible que lo vaya llevando a punta de preguntas a provocarlo a ira. Incluso algunos se han dejado provocar y han suspendido abruptamente las entrevistas, víctimas de la ira que les produce las preguntas capciosas que los otros le hacen. Eso suele pasar en el mundo allá. Entre nosotros nos da la recomendación Proverbios 19:11. Veamos. Proverbios 19:11, ¿qué nos aconseja para controlar la ira? Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Noten qué lo detiene, la cordura, que es lo opuesto a la ira. Es estar cuerdo siempre. La cordura del hombre detiene su furor. Ajá. Y su honra, la del hombre que detiene su furor, es pasar por alto la ofensa. Es decir, no dejarse provocar por la contraparte, por el oponente. El que atraviesa entre nosotros las discusiones, incluso se dan con personas de sectas, de creencias bastante distantes o contrarias, incluso con ateos, anticristianos. El cristiano está expuesto a todo eso. Uno tiene que dejarle al Señor y no dejarse provocar. Esto del temperamento, del carácter, es probado en nuestra vida. Y la ira es una expresión del mal carácter, de la mala educación. Así cuando usted tenga una discusión, váyase pidiéndole al Señor que le ayude. Y cuando sienta de pronto ese impulso a airarse, más bien suspenda el diálogo, la interacción. No es conveniente seguir porque el otro le está provocando de una manera intencional, premeditada, para ver si usted reacciona. Eso en el campo religioso, imagínense en las casas, cuando una persona levanta la voz y la otra y la otra y la otra, ¿sí? Tremendo esto. Ay, hermanos, ahí dice, mire esa fórmula, la cordura del hombre detiene su furor, o sea, él no se aira, porque es cuerdo, la detiene, y su honra, la satisfacción de él y la autoridad que le da, el pasar por alto la ofensa. Amén. Sigamos en Proverbios. Adorados el Señor. 16:32. Veamos esta otra fórmula y tome nota usted allá, por favor. 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Es mejor. El que tarda en airarse, según la Biblia, es mejor que el poderoso en puños, en fuerza física, que el intelectual, etc. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu. Oiga esta hermosa frase. O sea, que tiene control de sí mismo, que ejerce el dominio propio. Ese es mejor
que el que toma una ciudad. Miren qué ejemplo, tomarse una ciudad es un acto de valentía militar, de poderío, de guerra. Pero aquí dice que el que se enseñorea de su espíritu, es decir, tiene autocontrol, es mejor que ese. Aleluya, gloria al Señor. Oiga, qué bendición, hermano. El que tarda en airarse es fuerte, más que el fuerte, así. Entonces ahí está el autocontrol. La fórmula es freno a ello, cuidado. Y vuelvo a decirle, mi hermano, mi hermana que me está oyendo, hay amigo que me escucha en Medellín, donde quiera esté, usted no responsabilice a otro. Usted tiene que tener el dominio propio de parte del Señor, de tener autocontrol de sus sentimientos, de sus emociones. Alabado sea el Señor. Que hay ira, sí puede venir, pero usted sencillamente la detiene. Y ¿sabe? Eso le da una autoridad sobre su oponente. Cuando el otro trata de airarlo y usted no lo consigue, usted queda en altura. Usted no descienda, no se rebaje a ese nivel. Se lo pido en el nombre del Señor. Seguimos en Proverbios, claro que sí. Ay, qué hermoso. Proverbios 16, 14. Un poquito atrás, de ahí donde estábamos ahora. 16, 14. La ira del rey es mensajero de muerte. Sí, señor. Uy, un rey airado, ¿no es que tiene poder? ¿Tiene facultades? ¿Tiene hombres a su mando? ¿No mandarlos? La ira del rey, oiga, es mensajero de muerte, mas el hombre sabio, ¿qué hace con esa ira del rey? La evita con su sabiduría. Es decir, no la provoca. Sabe que el otro puede venir en su contra, que puede usar su poder para hacerle daño, entonces no lo provoca. Así de sencillo es. Usted dirá, uy, pero ¿cómo así? Si es sencillo. Entonces de permitirle al Espíritu de Dios que controle el nuestro, que nos maneje. Alabado sea el Señor. Y esto es importante seguirlo diciendo. Dios bendiga a todos los que siguen conectándose. Un abrazo para todos ustedes. Estamos hablando sobre cómo controlar la ira o cómo evitar las consecuencias de ella, que las vimos ayer. Y aquí está. Miren esta otra cita en Proverbios 15:1. Es que este proverbio es hermosísimo. 15:1, un poquito atrasito de Proverbios. La blanda respuesta que produce quita la ira. Qué hermoso versículo. Mas la palabra áspera, o sea, el lenguaje equivalente al del otro, hace subir el furor. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga, el anécdota que una vez les conté de un pastor que iba retrasado para el culto. Y iba muy afanado, de hecho un atajo, iba por un atajo por allí, por una ciudadela, una barriada. Y de pronto venía un vehículo en el sentido contrario, que por cierto le hizo frenar un poco al pastor, que iba deprisa, y entonces el que venía en el vehículo contrario sacó un poco la cabeza por la ventanilla y le dijo, cerdo, y le hizo así, y él creyó que lo estaba insultando, y le dice, hijo del diablo, impío, te reprendo, demonio, y siguieron, uno para allá y otro al sentido contrario, y a nomás marcó la curva, había un cerdo echado en el camino. Este conductor, como vio que iba tan rápido, el otro le avisó que un cerdo, no le alcanzó a decir más porque no detuvo el vehículo, y dice ese pastor, eso fue real, me contaba, uy, sentí una vergüenza y un temor de Dios, porque el otro se había ido y no tuve oportunidad de disculparlo. El afán de que iba, la prisa que llevaba para llegar pronto al culto, me hizo, iba como anestesiado, y creí que me estaba faltando al respeto y me estaba haciendo un aviso, haciendo una advertencia que tuviera cuidado. Aleluya. Miren que a veces eso pasa. Usted en un momento responde con ira cuando no es con usted. Alabado sea el Señor. La blanda respuesta quita la ira. La áspera eleva el furor. O sea, en las casas es donde más se da este fenómeno. Sí, señor. Porque van ellos y ellas. Hay por ahí otro videito que circula de una niña de unos 8 añitos. Cuando el papá entra, la ve pegada contra la pared, la niña así vergonzada, y le dice, ¿qué te pasa? Y la llama por nombre. La niña dice, mi madre está que no soporta nada, está furiosa. Y él arranca para buscar a la mamá y le grita desde afuera, ¿qué te pasa, fulana? ¿Qué tal? Cuando se oye una voz de allá adentro, calladitos los dos, calladitos contra la pared. Y él reacciona, ¿verdad que esta señora es furiosa? Y él también se hace al lado de la niña, se acomoda allí y pone la frente contra la pared en absoluto silencio. Y de allá le gritan de adentro, silencio los dos, silencio, aleluya. Hay casas donde la que controla es ella. En esto del matrimonio suelen haber esos caracteres y temperamentos que a veces son divergentes, sí señor, son polos opuestos. Por eso
se atraen, mientras que los polos de la misma carga energética se repelen. Entonces uno es el polo a tierra del otro o de la otra, y eso hace que se pueda convivir. Dos personas iracundas no pueden. Como dos personas demasiado pasivas, también se les cae la techumbre, como dicen Proverbios. Entonces, en esto del matrimonio se da este fenómeno, y es la blanda respuesta o la áspera palabra. Entonces, sepa a quién le toca. Si es ella la que le provoca, él baja el tono. Si es él el que provoca, ella controla. ¿Qué te pasó? Porque vienes molesto. Pero si ambos suben el tono, se forma la guerra. Sí, señor. Una niña un niño más bien llegó de colegio y le dice: mamá, me pusieron una tarea. ¿Cuál tarea te pusieron, hijo mío? Le dice la mamá, y dice: me dijeron cómo empieza la guerra, cómo empiezan las guerras. Entonces ella le dijo: anota allí, siéntate y escribe, ahí en el comedor. Escribe que la guerra empezó porque una nación invadió a la otra. El papá que estaba oyendo a distancia le dijo: no seas ignorante, no vayas a escribir eso, hijo. Fue porque un príncipe mandó matar a otro por allá. La otra le preguntó: ¿a quién te preguntaron? ¿A ti o a mí? Eres una ignorante y tú eres un entrometido. Y empezó por ahí. El niño cerró el cuaderno y le dijo: mamá, papá, yo ya sé cómo empiezan las guerras. Ahí estaba la lección. Cuidado con esto en casa, que es donde se suele dar más estos episodios. Que Dios nos ayude. Y yo sé que allá en casa ha habido muchos casos. Hijos, hijas, cada cual más levanta la voz. Aquí está la fórmula: la blanda respuesta quita la ira. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y la áspera, en vez de quitarla, la activa, la fomenta, la incrementa, hace subir el furor. Esas fórmulas son importantísimas aplicarlas. Volvamos a Proverbios, esta vez al 28:9. Mira esta sabiduría sapiensal, cómo contribuye a ayudarnos. En la sencilla observancia de esto es una bendición. Veamos Proverbios 29. Sí, Señor, 29:8. Alabado sea el Señor. Otro consejo bíblico inspirado: los hombres escarnecedores, hermanos, que los hay, ponen la ciudad en llamas. ¿Sí oyen? Sí. Incendian mire, un político con poder, con manipulación de masas, un hombre lleno de ira, de resentimiento interno, llega a tener poder, utiliza ese poder y ese odio interno que lleva para incendiar. En Colombia hemos padecido violencia terrible y la estamos padeciendo. Hay una polarización tremenda. Hoy estos días que también hay en Ecuador, hay en Perú, estos países de América tienen esas dos tendencias y a veces se acusan mutuamente y el pueblo que está abajo grita aquí, grita allá, apoya a este, apoya acá, y eso genera antagonismo. Se han dado casos hasta en las familias, donde hay uno que piensa de una manera, otro de otro desde el punto de vista político, y eso genera divisiones. Aquí dice: ponen la ciudad en llamas los escarnecedores o iracundos, mas los sabios, cuánta falta hacen los cuerdos en esa ciudad. ¿Qué hacen? Apartan la ira. Miren qué fórmulas. Saber tener autocontrol de nosotros y saber responder en el momento oportuno. Sea vuestra palabra sazonada con sal, para que sepáis dar respuesta a cada uno. El apóstol Pedro dice: estando preparados para dar respuesta a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El cristiano es por naturaleza bíblica, por la intervención divina, un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, aquellos que sirven de puente, que hacen, oigan bien, hacen las paces. Alabado sea el Señor. Está pues esa. Entonces esa es una fórmula. Veamos otra que está, yo no sé si tiene el frasquito allí para ir echando. No es un frasquito, es el lápiz para que subrayes en la Biblia. Una fórmula que la Biblia recomienda está en Génesis 49:6. Y Proverbios 22:24. Vamos a Génesis primero, 49:6. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. En su consejo no entró mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Mi alma no se junte ni mi espíritu se junte en su compañía. Esta fórmula: evitar la compañía de iracundos. El que anda con sabios, sabio será, dice este santo libro. Mas el que se junta con necios será quebrantado.
usted empieza a tener cercanía con una persona iracunda y puede aprender sus maneras, especialmente si usted es una persona joven todavía con su carácter en proceso formativo. Si su personalidad todavía no está definida, no está lo suficientemente rígida para evitar deformarse, usted está en una etapa en que fácilmente aprende. Por eso los proverbios aconsejan lo siguiente, 22-24, alabanzas al nombre del Señor. Oiga, Proverbios 22-24 dice, vamos a verlo, gloria al Señor. Importantísimo Proverbios, qué hermoso libro, se lo sigo recomendando. No te entremetas con el iracundo, o sea, no tenga contiendas con él, ni te acompañes con el hombre de enojos. Aleluya. Sí, no te entremetas con el iracundo, esa persona que pierde el control fácil. Ni te acompañes, o sea, no tengas comunión, cercanía, amistad muy íntima con el hombre de enojos. El versículo 25. Alabado sea el Señor, el que sigue, gloria al nombre del Señor, no sea que aprenda sus maneras, o sea, copies esa conducta que es tan fácil de copiar, especialmente en el ámbito juvenil y en el ámbito de la niñez. Sí, Señor, ustedes han visto, papás, que cuando el niño llega al colegio, aprende sus maneras, aprende los compañeros, ¿sí? Y entonces de ellos, y uno ve cambios en su conducta, en su manera de actuar, y es ahí donde tenemos que tener cuidado. En los jóvenes usted ve que aprenden sus maneras, miren el estilo, la vestimenta, los modales, el lenguaje, la conducta es aprendida. Y si la persona que sirve de ejemplo es un iracundo, es una persona que fácilmente se enoja, ahí están las consecuencias. Cuidado. Una de las maneras de evitar esto es sabiendo elegir nuestros amigos cercanos, siendo selectivos, mirando cómo es su temperamento, que al principio uno lo va detectando. Uno va viendo de una persona que se aira fácil, que tiene un vocabulario obsceno, vulgar, entonces uno se va aislando. ¿Para qué? Para no aprender sus maneras, dice Proverbios. Alabado sea el Señor que nos da la fórmula. Usted no tiene pretextos para seguir bajo el imperio de la ira, para estropear sus relaciones familiares, interpersonales, laborales, académicas. No tiene pretexto, porque Dios nos quiere ayudar. Gloria al nombre del Señor. Seguimos, amén. Mire usted lo que nos aconseja a nosotros como padres para nuestros hijos. Dice Efesios 6:4 y Colosenses 3:21, muy parecido. Así como evitamos enojarnos, también evitemos enojar a otros, en este caso nuestra familia. Y vosotros, padres, no provoquéis ¿a qué? A ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21 es el mismo texto, dicho en otras palabras. Mire, aquí dice no provoquéis a ira. Allí dice, padre, no exasperéis, que es lo mismo, a vuestros hijos para que no se desalienten, no se desanimen. Mire ahí. Una vez pregunté a un grupo de adolescentes qué era lo que más les airaba de sus padres. Una niña levantó la mano y dijo que me comparen con otras. Sí, señor. Otro niño levantó su mano y dijo que me digan que yo no sirvo para nada. Así, términos así, hermano. Y fueron expresando unos y otros. Alabado sea el Señor, que les aira que les comparen, porque cada persona es un individual, que le digan que no sirve cuando sí es útil, todo eso. Entonces cuidado con las palabras que dirigimos a ellos. En la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Los términos que se usen para hacer sentir envilecida, pequeñita o inútil a una persona, y especialmente a un hijo, no solamente lo hiere, y esas heridas adentro dejan profundas cicatrices, sino que también le provoca a ira. Entonces la mejor fórmula no es solo evitar, óigame bien, ser provocados, sino no provocar. Amén. Aleluya. Oiga, les voy a hacer un pequeño ejercicio. Está en el libro de Jonás, capítulo 4. Vamos a ese libro, en el versículo 1 vamos a comentar un poquito, todavía nos quedan unos minutos para comentar el libro de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Apesadumbrarse es entrar en un estado de vulnerabilidad en el carácter. Apesadumbrarse es hacerse vulnerable
Y en esa condición fácilmente otros estados emocionales se aprovechan. Viene entonces el enojo. Estaba enojado. ¿Qué le produjo eso? Sigamos leyendo esto, el versículo 2 y por ahí vamos. Gloria al Señor. Vamos a ver la historia de Jonás un poco. Y oró a Jehová Jonás y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Oigan, y esta oración no lo está haciendo de una forma contento, gozoso, tal vez hablando en lenguas con las manos levantadas. Está en un tono de ira, de reclamo, enojado. Ay, Señor amado, sigamos en el versículo siguiente, el 3. Ay, santo. Aleluya. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Oigan, a un profeta enojado, y no contra un prójimo, sino contra el Dios del cielo, reclamándole: me mandaste a predicar a Nínive, doy la sentencia, y luego espero el tiempo indicado en que el juicio debe caer sobre todos los ninivitas impíos. Y en vez de venir eso, viene misericordia y perdón. Por eso era que yo me fui me fui para Tarsis, porque yo no quería ir a Nínive, porque yo sabía que tú eres así, que tú perdonas. Uy, qué reclamo tan irreverente, qué forma tan tosca de dirigirse al Dios del cielo. Bendito sea el Señor, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Con solo mirar hubiera podido fulminar a su profeta. No, incluso le pide la muerte. Mátame, mejor me es la muerte que la vida. Veamos el versículo 4, por favor. Aleluya. Oh, Jehová dijo, oigan bien esta pregunta que le hace Dios. Y Jehová le dijo a Jonás. Ay, esta pregunta la tengo subrayada en mi Biblia. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Uy, qué pregunta tan profunda. ¿Qué contenido reflexivo tiene? ¿Estás haciendo bien? ¿Haces tú bien? Le dice, ¿estás airado? Y sigue la ira, no crea que él se calma aquí. Sigue ahí, pero Jehová lo llama a la reflexión. Por favor, Jonás, ¿estás actuando correctamente? ¿Estás haciendo bien con esa ira que tienes? Bendito sea el Señor. Y era a él, a Jehová, Dios, que le estaba reclamando. Versículo 5, alabado sea el Señor. Oh, misericordioso, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Versículo 6, oh misericordioso Dios, cómo me gusta este pasaje. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Aquí tenemos un profeta de Dios, un hombre, instrumento de Dios, que es lo que llaman los psicólogos bipolar. Él pasa de un estado emocional a otro, del apesadumbrado al gozo, al regocijo, en poco tiempo. Él va de extremo a extremo. Así hay personas en esa condición. Tienen eso, los llaman bipolares. O sea, que no tienen un solo temperamento y tristemente no son constantes. El apóstol Santiago, hablando de ellos, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. He aconsejado a los jóvenes en su etapa de enamoramiento que observen muy bien el carácter, el temperamento de la persona. Para poder convivir con una persona uno tiene que aprender a conocer su carácter y a no dejarse arrastrar de pronto por la provocación, para poder equilibrar la balanza y caminar. Aquí está Jonás contento, feliz, aleluya, aplaudiendo. Le pasó el enojo, versículo 7. Adorado sea el Señor. Estudiamos un poquito este siervo de Dios, amén. Pero al venir el alba del día siguiente, porque allí pasó la noche, Dios preparó, aquí Dios todo prepara, un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Vino el sol y allí está, versículo 8, alabado sea el Señor. Este capítulo es muy bonito. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento. Todo lo prepara Dios, desde el viento recio, desde el gran pez hasta aquí, la tormenta. Todo aquí en este libro lo prepara Dios. Y el sol hirió a Jonás en la calabacera y se desmayaba, y otra vez deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Oiga, aquí un retrato bien claro, patético, bien descrito del hombre bipolar. Ahí están los dos extremos. Sí, señor, ahora está otra vez deseando morirse. En la tarde de ayer, qué felicidad con la calabacera que le proporcionó sombra, bienestar, cierto confort. Y ahora que la calabacera se seca, viene otra vez el hombre a desear morirse. Versículo 10, alabado sea el Señor, o el que sigue, por favor, gloria a Dios. Entonces dijo
Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Otra pregunta reflexiva. Y él respondió: mucho me enojo. Y oigan lo que añade: hasta la muerte. ¿Un profeta hablando con Dios así? Sí. Dios le está probando, como lo prueba usted y me prueba a mí, a ver cómo reacciona. Señor, dame paciencia. Y al momentito pasa algo, usted va caminando por allí, de pronto pisa accidentalmente la cola del perro, este se vuelve instintivamente, le muerde, y ahí está usted perdido de control, deseando la muerte, ese perro tirándole con lo que encuentra. Si el can no huye, es muerto seguro, y usted está iracundo, iracunda. De un momento a otro, pasa fácil en las casas, más que en otro escenario. Entonces, ¿haces tú bien? Le dice: ¿está muy triste? Sí, y muy enojado hasta la muerte. Versículo 10. Miren la lección que Dios le da al siervo. Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Está llevándolo a la reflexión. Aleluya. Versículo 11, que es el último del capítulo 4. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Queda en suspenso la pregunta para que Jonás la responda. Se supone que la tuvo que haber respondido en oración delante del Señor. Este varón, pues, es un ejemplo de cómo Dios brega con los iracundos, cómo aún así los llama para su servicio y empieza a pulirles su carácter, su temperamento, porque el carácter es, óigame bien, la última barrera, el último bastión que hay que vencer para uno tener una entrega total a Cristo. El alma y el espíritu están dispuestos, dijo Jesús. Lo que se resiste en nosotros a ser cambiado es ese temperamento, esa forma de ser. Eso es que yo no me dejo de nadie, que como me hicieron yo hago, dice Proverbios. Eso es esa venganza, ese sentimiento de querer a toda hora volver con la misma moneda. Todo eso es bajo el imperio de la ira. Por eso que el Señor nos ayude. Ya voy a terminar, no alcanzo a ver los ejemplos de los iracundos, los dejaré para mañana, Dios mediante, se los voy a citar y usted lo va a escribir mañana. Por hoy yo quiero que le pidamos al Señor misericordia. Una hermana me escribió y me dijo: pastor, yo hice reconciliación a través de una oración que usted dirigió allí por las redes. Y qué bueno que hoy por la televisión, por la radio, porque estoy seguro que muchos de ustedes que me han seguido esta tarde han tenido estos episodios. Y han tenido momentos de molestia, de acusarse su conciencia, de autorrecriminación. ¿Por qué? Porque usted en un momento de ira actuó incorrectamente. Pronunció palabras incorrectas. Sí, Señor. Como aquella niña que estábamos haciendo una tarea. Yo era un niño de unos 13, 14 años. Y en su casa hacíamos la tarea y había un campo allá de oscuro. Y el padre había salido por allá a hacer sus necesidades y ella no se dio cuenta. Y de pronto cuando venía para acá el perro le ladró. Entonces él le lanzó una piedra y le pegó al perro una pedrada y el perro salió chillando y la niña creía que era otra persona y le gritó: ¿por qué le pegas al perro? Atembao, que es una palabra que quiere decir estúpido e iluso, etcétera. Y de pronto cuando llegó al lado del bombillo y vio la figura paterna, se pega ese susto esa niña. ¡Ay, Humberto, era mi papá!, me dice. Y viene y la va tomando de la mano, soltándose la correa, y le dice: ¿quién es el atembao? La retiró de allí, la entró a su cuarto y le dio una limpia, como decimos. Me dio dolor porque ella le gritó con insolencia, con molestia. No lo pensó, no se dio cuenta, no pudo ella explicarle, él no aceptó explicación y se llevó su zumba de correazos. Hermanos, a veces actuamos de una manera apresurada y en ese apresuramiento se cometen locuras, se cometen imprudencias, se cometen torpezas. ¿Por qué no piensa quién usted le ha provocado a ira? A ese hijo, a esa hija, a quien en un momento de molestia usted le trató mal, le maltrató, le dijo insultos, incluso hasta palabras de grueso calibre, que hay unos que pierden el control, y aquí lo dice, la palabrería, la gritería, todo eso hay que evitarlo con la ayuda de nuestro Dios. Si están en familia y han habido allí episodios de aquellos, si no solamente papá y mamá, sino de padres a hijos, ¿por qué no también de hijos a padres?
ha habido irrespeto, ha habido altisonancia, ha habido provocación a la ira, esta es la tarde o noche, los que están en España, en Italia, allá en Europa, para uno arreglar esto. Esto no es solamente oírlo, estas enseñanzas no son solamente para traer algún conocimiento, algún recuerdo, es para enderezar, para que lo áspero se allane. Aleluya. Vamos a orar. Si crees que tiene esa necesidad, hágalo en su casa, por favor, con los que están allí. Si es una noche allá en Europa y van a descansar, en Argentina, en Chile ya está oscureciendo también, hágalo. Amén. Soberano Señor y nuestro Padre Celestial, qué bueno es hablar tu palabra. Qué hermoso es, Señor, ir a ella y encontrar esa perla de gran precio, ese tesoro escondido que hay aquí. Esa parte, Señor, que necesita ser tratada en nosotros, ese temperamento, ese carácter. Estoy orando no por los borrachos, aunque si hay algunos que se arrepienta, no por asesinos, aunque si alguien ha oído esta palabra, que venga a ti buscando perdón. No, estoy hablando a personas de iglesia, familias, de congregación, hombres y mujeres que tenemos contacto contigo, con tu palabra, con tu iglesia, Señor, con un pastor, con un ministerio, Señor, pero que allí estas circunstancias han estropeado, han afectado, han entorpecido, incluso han llevado a algunos al descarrío, a algunos hogares, esposos incluso a la separación, al divorcio, algunos hijos a la afectación, todo por la ira, por el mal carácter, por la ausencia de humildad para aceptar nuestros errores, nuestras culpas, nuestros hierros. En esta tarde, noche ya para algunos pido misericordia, pido sencillez y humildad para admitir que nos equivocamos y pedirte perdón a ti primeramente y también a las vidas, aquellas que con nuestra ira, con nuestro mal proceder hayamos afectado. Danos esa gracia de sentir la paz, la benevolencia, de sentir, oh Dios, la reconciliación y sentir de nuevo la comunión contigo y con nuestros seres queridos, con los compañeros de trabajo, con todos aquellos con quienes tenemos interacción social, personal. Por favor, hazte presente allí en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Hermanos, qué bendición.